5 minutos sobre las 10 de la noche, continúan ustedes en directo en Vía V con nuestras vías de comunicación abiertas, como siempre, como cada noche, para que puedan hacernos los comentarios sobre los asuntos que consideren oportunos, sobre los que están sobre la mesa o sobre los que quieran. Nos vamos hasta Vigo. Allí se producía esta mañana un incidente durante la inauguración de una estatua conmemorativa del bicentenario de la ciudad. Un vecino increpaba al alcalde, el socialista Abel Caballero. Nos cuenta los detalles Marta Clavero. Vigo ya tiene su regalo de aniversario. Se trata de una escultura sobre rotonda situada entre o Castro y el Concello, una obra de acero inoxidable de 7 metros de altura que recrea el olivo vigués y que homenajea a sus parroquias. Los niños se encargaron de abrir el paquete. Con esta estatua de Silverio Rivas, Vigo celebra su bicentenario. Sin embargo, fue un 1 de marzo de 1810 cuando el Consejo de Regencia le concede a Vigo el título de ciudad fiel, leal y valerosa. ¿Cree usted que este cumpleaños llega con 8 meses de retraso? Non coñezo a historia de Vigo realmente, entonces non podo opinar. Está mal por eso, porque la ciudad es lo que debía conmemorar el día, pero no, en este caso parece ser que es el capricho del alcalde. A veces no se pueden hacer las cosas cuando tienen que ser. El alcalde dice que se cumplieron hoy y yo pues tengo que dar crédito a lo que dice mi alcalde. En su momento se olvidó, ¿entiendes? Es que este tipo no da pie con bola. Hay dudas que no lo sabemos si es fijo o no. Pero el programa de fiestas tenía que continuar. Varias entidades recibieron un reconocimiento por su contribución a la ciudad y se mantuvieron al margen de este lío de fechas. No me acabo de enterar ahora, pero bueno, lo que importa es que se celebre. No me importa la fecha, lo importante es celebrar el acto, lo importante es el reconocimiento de la sociedad de que esta ciudad cumple 200 años. Y es que cualquier momento es bueno para aplaudir a una ciudad que mantiene el espíritu valiente y reivindicativo de la Reconquista. Así que... Bueno, la discusión sobre la fecha concreta en la que tiene que celebrarse el bicentenario no se quedó aquí. Tenemos también un vídeo preparado que grabaron nuestros compañeros de la página web de La Voz de Galicia, de lavoz.es, en el momento en el que estaba teniendo lugar ese acto oficial. Una de las personas que aparece precisamente en este vídeo opinando sobre la gestión del alcalde interrumpía el acto y dejaba constancia de su malestar sobre lo que estaba sucediendo allí. Vamos a ver un trozo de este vídeo. Les pido disculpas por la calidad de la imagen, pero creo que el testimonio merece la pena. Bueno, una discusión que estuvo a punto de llegar a las manos, finalmente no sucedió nada. La persona que interrumpía el acto decidió marcharse a su casa. No era mi intención que opináramos sobre la discusión concreta de la fecha en la que hay que celebrar el bicentenario, sino un poco sobre la figura de Abel Caballero. Sí, Caballero casi parece una parodia de sí mismo, ¿no? Convierte hasta buenas noticias, como es el bicentenario de la ciudad, en un debate en torno a su figura y a cuando se celebra su falta de rigor histórico sería perdonable, en cierto modo, si sus comportamientos y sus modos fueran otros, ¿no? Pero es un personaje, a mí que personalmente me angustia mucho. Me angustia mucho cómo actúa, cómo trata de polarizar prácticamente cualquier cosa que ocurra en la vida pública viguesa, y eso me parece que no beneficia en nada a la ciudad, ¿no? Me da la impresión de que es un poco una persona que, por lo menos como alcalde, ¿no?, que es un poco personalista, ¿no? Y quizás también algunas de sus actuaciones, el famoso piano que también hace poco con las inauguraciones, es decir, yo creo que quiere un poco desmarcarse de lo que sería una línea de un político, de un alcalde, entrecomillado, podríamos decir, normal, y él yo creo que quiere dotarse de ese personalismo y que en algunos momentos yo creo que le está saliendo el tiro por donde no debe, ¿no? Yo creo que es su imagen un poco, casi en algunos momentos de chiste, ¿no?, podríamos decir. Roberto. Bueno, lo primero que hay que decir es que es absolutamente intolerable que un ciudadano intente interrumpir reventar un acto. Está claro que quien no tiene razón es el que intenta reventar un acto de una manera completamente inadecuada, ¿no? Y el alcalde es una persona que se ha convertido, como decías muy bien, en una parodia de sí mismo, ¿no? Yo lo siento sinceramente, porque creo que Vigo ha tenido mala suerte en términos generales con sus alcaldes, ¿no? Por razones distintas, ¿no? Pero ha tenido mala suerte con sus alcaldes. Y yo creo que una de las razones por las que Vigo no es la gran ciudad que tendría que ser, es decir, una de las razones que han contribuido a que Vigo no acabe de ser
esa gran ciudad que lo es de hecho, que es de hecho una ciudad potentísima, tiene que ver con la mala suerte que ha tenido con sus alcaldes y con la mala suerte que tiene con el alcalde actual, que es una muy mala suerte para la ciudad de Vigo. Sí. Estoy Rubén, convencido. que viene de Vigo directamente. ¿Qué te voy a contar que tú no sepas, Fernanda? Vamos a ver, yo decía antes, hablando de Néstor, que hay una cualidad, en este caso de ese político, que era el transmitir confianza, ¿no? Para mí hay otra cualidad o valor intrínseco a cualquier político, que es la cercanía, la sencillez, la no soberbia, ¿no? Yo creo que la soberbia es uno de los pecados capitales peor. Y la prudencia, Rubén. En la que puede, por supuesto, Roberto, en la que puede caer cualquier político. Dicho esto, cualquier político que se haya enfrentado a Vigo, yo soy de Lugo, llevo ya 9 años de mi vida en Vigo, mi segunda hija ha nacido en Vigo, por lo cual ya soy... Es una ciudad que eres adoro. como todos los de Vigo que no nacen en Vigo. Efectivamente, como muchos otros que estamos en esa ciudad, pero que ya nos sentimos hijos atractivos de la misma, ¿no? Y es una ciudad donde el liderazgo necesariamente, pero es por las propias características, tiene que ser compartido. Es decir, es una ciudad que no acepta el liderazgo individual de nadie. Sin embargo, cualquier persona que sea capaz de aglutinar los distintos liderazgos que existen en la ciudad y que tienen enmarcado su propio territorio para aportar hacia la ciudad, será aquel que consiga, con tiempo y con estabilidad, como decía anteriormente, que es otra cosa que nos ha faltado en la ciudad, tiempo, podrá hacer de ella una ciudad absolutamente extraordinaria. Y eso es de lo que carecemos en este momento. Por tanto, yo creo que es un error por parte de cualquier político, sea del color político que sea, del partido al que pertenezca, intentar liderar individualmente una ciudad tan compleja. La ciudad no se merece salir en los periódicos porque se asuntos. celebra un acto de marzo en noviembre o en octubre, porque se ponen los pianos. La ciudad no se merece eso. Es decir, una ciudad tan pujante, industrialmente potente y tan importante en la historia de Galicia, Galicia es inconcebible sin sus ciudades y sin Vigo de manera muy especial. No se merece que la razón por la que salgan los periódicos sean estas patos. No sé por qué sospecho. Sí. No, yo simplemente quería decir que bueno, que además en un acto que yo creo que es incluso esta persona intenta como ningunear la historia, ¿no? Porque pues eso, se puede inaugurar una calle más o menos pues de forma más o menos estrambótica o moderna, ¿no? Pero yo creo que un día de una conmemoración de 200 años, yo creo que es lo suficientemente seria como para haberse tomado todas las medidas para hacerlo en tiempo y hora. Y hay una sospecha... Tendría que dar una explicación de por qué hace como 8 meses de retraso. Hay una sospecha de ignorancia. Es que este es el problema. Hay una sospecha de que no se han olvidado una efeméride tan importante como esta. Estamos hablando del bicentenario de una ciudad que se celebra 8 meses antes. Tiene que hacerlo por necesidades. Está cumpliendo 200 años. Pero oiga, 8 meses después. Bueno, seguro no sé por qué sospecho, hablamos de actitudes estrambóticas por parte del alcalde de Vigo, pero no sé por qué sospecho que vamos a tener un catálogo bastante nutrido de aquí al próximo mes de mayo. En cualquier caso, que sepáis, solo un inciso, Fernanda, que es que está al lado de mi oficina. Sí. La estatua. Y es impresionante. 7 metros, ¿no? Decía que tenía. Ha de serlo porque... Es impresionante. O sea, en ese sentido... Rivas es un escultor de primera fantástico, fila, ¿no? De primer nivel. Impresionante. Bueno, vamos a dar paso a un asunto también estrambótico. La verdad es que hoy el día está lleno de asuntos con un cariz un tanto surrealista. Noticias que provocan perplejidad en la opinión pública, sobre todo en momentos de crisis y de ajustes milimétricos del gasto público como el que estamos viviendo en la actualidad. Una de estas noticias la ha publicado hoy La Voz de Galicia. La Xunta sostiene con sueldo y sin tarea a 51 altos funcionarios que ocuparon jefaturas de servicio o subdirecciones generales durante el gobierno bipartito. Se presentó como una anécdota y hoy hemos descubierto que se trata de una práctica habitual. Los gobiernos prescinden de altos funcionarios que desempeñaron cargos en el Ejecutivo anterior, trabajadores que cobran una media de 50.000 euros al año y que no tienen función asignada. Según el PSOE, la Xunta sostiene en esta situación a 51 altos cargos de la etapa del bipartito, que supone un coste de 2,5 millones al año. E permítense o luxo de estar durante 16 meses prescindindo de persoas que teñen unha alta cualificación só polo feito de que teñan colaborado como xefes ou xefas de servicio ou subdirectores e subdirectoras co anterior goberno da Xunta. El PP lo niega. Los populares sostienen que de los 50 funcionarios sin asignación, 30 están en esta situación desde la época de Fraga, desde el año 2005. 20 son excargos do bipartito, pero 30 aínda son persoas do goberno Fraga que aínda estaban pendentes de recolocar desde entón. Quero dicir que este goberno sí fixo os deberes plenamente. El PP asegura que en el gobierno bipartito
había 120 altos funcionarios sin asignación provenientes de la época de Fraga. Bueno, ya les adelanto a los espectadores que este asunto creo que va a provocar debate por los comentarios que estábamos haciendo durante la emisión de este vídeo. Hablaba un representante del PP y un representante del PSOE. Yo no sé si os convencen las explicaciones, porque es un asunto que ha afectado a todas las administraciones de los diferentes colores políticos. Yo creo que hay una... Vamos a ver, la intervención del representante del PSOE sería mucho más efectiva y mucho más atendible si el bipartito no hubiera hecho exactamente lo mismo que ha hecho ahora, que está haciendo ahora, y yo no tengo ninguna duda que es cierto, el gobierno, que es tener a una gente apartada. Y la explicación del diputado del PP es verdaderamente inexplicable, es decir, que no acabo de entender cuál es su forma de razonar. No, en realidad no es culpa nuestra porque no están sin asignación de tareas desde ahora, sino desde la época de Fraga. Si no llevan 2 años, 1 año y medio, sino que llevan 6 o 7, ¿no? En fin, hay un problema de fondo, y este es el problema de fondo de verdad, que es un problema muy serio, y es que el sistema de botín que utilizan los partidos cuando llegan a los gobiernos trae como consecuencia no solo que colocan a los suyos en determinados puestos que deberían de ser puestos de asignación funcionarial y no de asignación a dedo, sino que además tienen a personas. Es decir, esto seguro que es cierto porque yo sé perfectamente que en el anterior gobierno, cuando llegó el bipartito, había gente, me consta en algunos casos de manera directísima, que estaba en un despacho mano sobre mano sin hacer absolutamente nada. Pero que eso es gente que llega al trabajo, se sienta y no tiene nada que hacer. Y los ponen en una mesa para no hacer absolutamente nada. Les pagan el sueldo porque no pueden dejar de pagárselo. Bien, esto en primer lugar es una falta de respeto a los propios funcionarios, que no merecen ser tratados así, hayan sido altos cargos de quien hayan sido altos cargos. Es decir, este principio de la desconfianza del... Mire, un funcionario es un señor que sirve a un gobierno y que sirve a otro. Esto es la lealtad burocrática típica de las burocracias modernas. Sirvo a este gobierno y sirvo a otro con igual de lealtad a un gobierno que otro. Es una cosa absolutamente intolerable. Es una cosa inadmisible que se pueda producir una situación de esta naturaleza y que haya 50 personas que estén sufriendo en su propia piel esta práctica política completamente inadmisible en un sistema democrático. Es absolutamente inadmisible desde mi punto de vista. Manuel. No, yo os voy a dar una cifra, ¿no? Son 2,5 millones de euros al año. Es decir, tener... Pero es que aunque fuera menos dinero, efectivamente. Pero es que en un momento en el que el discurso del actual gobierno gallego gira día sí, día también, en torno a una palabra que es austeridad... Bueno, perdona que te interrumpa, es que tú hablas de los 2,5 millones. Una anécdota que ha salido en los últimos días relacionado con el ajuste presupuestario, que una frase que dijo el consejero de Cultura, que le dijo a la consejera de Facenda, que dijo, bueno, hombre, me podrías dar 2 milloncitos, ¿qué te cuesta? 2 milloncitos pedía Roberto Varela. Estos son 2,5. Si combinamos esto con que estos funcionarios están sin hacer nada y luego hay asesores a porrillo en todos los sitios... Yo coincido que efectivamente detrás de esto hay represalia política. Hay una represalia política. Para mí eso es incuestionable porque ha ocurrido ahora, antes y después. Ahora no es admisible. Esta situación no es admisible porque eso quiere decir que la administración está sobredimensionada. Si la administración está sobredimensionada, tenemos que abrir un debate muy serio de si tenemos que seguir abriendo posiciones, contratando asistencias técnicas, asesores, cargos de confianza. Por una parte, eso por una parte. Por otra, estos señores fueron cargos de confianza en el bipartito. Bien, oye, pues lo que tendrá que hacer el gobierno de Feijóo es, estos señores ya no van a ocupar ese cargo de confianza y voy a poner, pero estos señores son altos funcionarios de las compañías. Porque si tú sabes de Montes con el bipartido, sigues saliendo de Montes. Pero son técnicos, lo que es incuestionable es que han sacado una posición de primer nivel y que son técnicos que son técnicos como mínimo que han demostrado, claro, son técnicos que han demostrado una gran valía para hacer su trabajo. Son funcionarios que han hecho una oposición. La obligación del gobierno de Feijóo es poner a estos señores a trabajar. Si luego estos señores no hacen bien su trabajo, que se les abra un expediente, pero eso es después. Antes, oiga, es una sospecha preventiva. No puede ser. El gobierno no puede actuar de esa forma. Tenemos que ponerlos a trabajar y después tomar medidas si no hacen bien el trabajo que les hemos encomendado. No, por la de la indignación que tiene que provocar a la ciudadanía. Yo creo que además yo creo que hay, por una parte, lo que se observa desde fuera. Es decir, como ciudadano que salga y que leas en El País, que leas en La Voz, en todos los periódicos, de que tienes a 51 funcionarios que están sentados sin hacer nada. No porque ellos no quieran hacer nada, sino porque no les dan
trabajo. Entonces, eso crea indignación. Pero yo la otra parte es como trabajador, una persona que es un funcionario, que tiene su capacidad técnica más que demostrada. Yo casi diría que estamos hablando de una situación de acoso laboral. Es acoso laboral. Es decir, porque si yo voy a trabajar, a desempeñar mi puesto de trabajo y no me lo permiten, yo conozco algún caso que se dio en Orense de que ni tan siquiera en un despacho significaba una mesa en un pasillo. Es decir, eso es acoso laboral. Entonces, tenemos unos funcionarios que hoy por hoy no se puede desaprovechar la capacidad demostrada de estas personas y tenerlas en esa situación. Un alcalde muy famoso, no recuerdo ahora quién era, que tuvo a un funcionario que lo condenaron por prevaricación, por tener a un funcionario... Un alcalde de la zona de la Cañiz. Sí, no recuerdo ahora dónde, que lo tenía allí en una especie de sótano metido. Una cosa increíble, vamos, una cosa... Yo creo que aquí el debate de fondo, yo particularmente jamás dejaría de poner a una persona que sabe y que controla de lo suyo, como bien estáis comentando un poco todos, hacer un trabajo independientemente con quien estuviese trabajando antes. Y más en ese nivel de cualificación de la administración, que ya estamos hablando de jefes de servicios, subdirectores, que es gente que realmente controla, sobre todo algo que para mí dentro de la administración es fundamental, es el aparato administrativo, que es complejo, y todos sabemos lo que le cuesta a la administración a veces funcionar. Si tienes a alguien ágil que realmente sea capaz de movilizarlo, pues mucho mejor. Pero el debate de trasfondo es que quizás, y coincido con Manuel, sea el momento de que la administración introduzca ahí criterios de gestión privados, porque yo en mi empresa tengo 17 personas trabajando conmigo y claro, yo quiero a las mejores. A mí que sean azules, blancas, rojas, altas, bajas, guapas, feas, hombres o mujeres, es que me tienen exactamente sin cuidado, ¿no? Y bastante nos cuesta a las empresas. Esos 2 millones nos vendrían muy bien a las empresitas para llegar a los problemas de liquidez que tenemos, que algunas veces pues realmente pagar las nóminas se complica. O sea que yo creo que ahí quizás el debate sea, ¿es necesario introducir criterios de optimización en la gestión en la administración privada? Sí. Sí, un último punto, Roberto. Sin ningún género de dudas. O sea, además es que hay que darse cuenta de hasta qué punto esto supone un paso atrás. Es decir, este es un invento, como tantos otros de los norteamericanos, que se llama spoil system, que consiste en llegar, colocar a los tuyos y echar a los del otro. Bien, desde hace mucho tiempo, desde comienzos del siglo XX, hay un autor que fija los principios de una burocracia moderna, Max Weber. Bueno, es perfectamente evidente, el que un funcionario sea leal a un gobierno es un mérito, no un demérito. Es que es leal a un gobierno, incluso el que haya sido alto cargo con un gobierno. Mire, si yo he sido un buen director general de Agricultura o de Montes, o un subdirector general, o un jefe de servicio de no sé qué, oiga, pero qué mejor garantía de que lo ha hecho bien. ¿Cómo se puede? O sea, de verdad, es una cosa verdaderamente... Es que vamos a pasar a otro asunto. Hablábamos de sueldos porque estamos hablando de funciones del Grupo A con una media de emolumentos de 50.000 euros al año, y hablando de sueldos hay un debate que se ha puesto sobre la mesa estos días y que tiene que ver con el sueldo, con los ingresos de María Dolores de Cospedal, la número 2 del Partido Popular, que el año pasado cobró 241.000 euros. La friolera de 20 años es lo que tiene que trabajar un mileurista para alcanzar los 240.000 euros brutos al año que cobra la secretaria general del PP. O lo que es lo mismo, tendría que rendir durante 1 año y medio para conseguir igualar el sueldo de María Dolores de Cospedal en solo un mes. Y uno se pregunta, ¿cuánto cobrará entonces el presidente del gobierno? Pero sorprendentemente su sueldo anual es 3 veces menor que el de la número 2 del PP. El propio Mariano Rajoy cobra más que el jefe del Ejecutivo. 6.500 euros al mes es lo que cobra Zapatero frente a los 10.000 de Rajoy. Por lo tanto, es más rentable ser oposición que gobierno. También lo es ser secretario de Estado que ministro. Por ejemplo, Viviana Aido, que con su cambio de trabajo se embolsará 30.000 euros más al año que antes. Quien también gana con el cambio de gobierno es María Teresa Fernández de la Vega, que pasa a ganar 9.000 euros al mes frente a los 6.000 que ganará su sucesor. Entre los presidentes autonómicos, el catalán José Montilla es el que más gana, con 144.000 euros brutos al año. El gallego Núñez Feijóo no se queda atrás e iguala casi al presidente del gobierno con 6.000 euros al mes. Ya lo ven que a veces la vocación puede ser muy rentable. Bueno, cifras sorprendentes porque al final resulta que los políticos que tienen cargos de responsabilidad elevada no tienen sueldos elevados, sino que esas nóminas tan abultadísimas tienen que ver con los partidos políticos, por ejemplo, ¿no, sí, Manuel? esto tiene que ver mucho con la parte del maquillaje que tiene la política, ¿no? Yo os voy a citar un caso que conozco muy bien, que es el de un consellero, fue un consellero durante muchos años en el gobierno de Fraga, que duplicó su sueldo al día siguiente de que lo cesaran como consellero, porque lo mandaron de director a un instituto un instituto especializado creado por la Xunta, ¿no? Eso no tiene demasiado sentido, ¿no? Eso también revela un poco los insabores. A mí me parece un debate, por otra parte, muy delicado, ¿no? Porque
claro, si queremos a los mejores haciendo política, que en el fondo es un servicio público, yo no sé si tendremos que pagarles bien. Yo no sé si están mal pagados o bien. Es algo que por ahora no tengo claro. No sé si realmente a esa vocación, porque para mí el servicio público... Los partidos, por lo que se ve, pagan bien, porque 240.000 euros, sí. Bueno... Está muy bien. Evidentemente el caso de María Dolores de Cospedal está muy bien. ¿Es el sueldo que cobra en el partido? O sea, es una mezcla de los dos sueldos. Es lo que cobra ella por su cargo, más lo que le paga el partido político. Entonces yo creo que, bueno, no sé, el debate es muy difícil, ¿no? Muy complicado. Yo soy partidaria de que los políticos hay que pagarles bien, es decir, yo creo que un político tiene que estar bien pagado. Y bueno, a mí me parece que 74.000 euros que gana el presidente del gobierno, pues no se puede considerar un mal sueldo, ¿no? Lo que a mí me llama la atención es que haya alguien que pueda ganar 3 veces más. Es decir, que de repente en una situación como la de ahora, de crisis, donde se producen rebajas en las pensiones, rebajas de sueldo, pues que no se dé una imagen en los partidos políticos de que no puede haber alguien que triplique el sueldo del político, sí, que en principio es más importante, que es un presidente del gobierno. Sí, yo hay una única cosa que querría introducir como elemento adicional del debate, ¿no? Porque a mí la verdad es que cuando vimos esa noticia ayer, ¿no? Antes de ayer, de lo de la señora Cospedal, me parece una cosa realmente disparatada, ¿no? Que además da muy mal ejemplo, es muy mal ejemplo para la sociedad, que efectivamente en una situación como la que estamos, una persona que aspira a ocupar un cargo público en el gobierno probablemente cobre esa cantidad de dinero. Pero de todas maneras, en el debate hay que introducir un tema que no está introducido, porque decía, si tiene razón, los políticos deben tener buenos sueldos, que es el tema de lo que cobrarían los políticos de no estar en donde están, ¿eh? Porque claro, no es lo mismo ser abogado del Estado que no ser nada, es decir, no es lo mismo, es decir, que la diferencia que cobra un abogado del Estado o un registrador de la propiedad entre lo que gana y lo que ganaría en la vida privada, esto por ejemplo, Rajoy ganaría mucho más dinero si estuviese en su registro de la propiedad. Pero en el debate, y luego veremos una encuesta que hemos hecho en la calle para que veamos que la gente, yo no sé qué haría el señor Zapatero, el presidente del gobierno, si no se dedicase a lo que se dedica, ¿no? Pero no tiene que ver a lo mejor con la productividad que la opinión pública le atribuye a los políticos. A lo mejor es una cuestión de lo que ganan, sino si se merecen lo que ganan por insuficiente que sea esa cantidad. Cospedal es que 3 veces más por un sueldo que de cara a lo que es a los ciudadanos, de cara a los ciudadanos, no tiene... es decir, ella está ejerciendo pues como una diputada, como en su oposición, y podrá estar haciendo muy buen trabajo. Pues aparte nos olvidamos que, perdona, que los partidos políticos los pagamos nosotros, pero los claro, ciudadanos. Pero el problema es que yo creo que hasta ahí de una empresa privada, pagamos básicamente nosotros. Hasta ahí está bien, pero luego esa diferencia hasta los 240.000 le viene de un partido político. Pues bueno, en estos momentos yo creo que habría que hacer un debate en cada partido político de que hoy en día eso no se puede estar haciendo. Sí, pero fijaros que yo apuntaba este otro tema porque es muy importante, porque si uno va viendo y esto es casi independiente de las administraciones autonómicas, locales o centrales y de los partidos, hay tal porcentaje de políticos que están muy por encima de lo que ganarían si se estuviesen dedicando a su actividad o a su profesión, los que la tienen, porque hay muchos que no la tienen. Tienen un nombre, se llaman políticos profesionales. Claro. No, pero incluso hay personas que son políticos profesionales, es decir, que llevan 30 años dedicándose a la política, pero y que nunca se han dedicado a otra cosa. Que tienen una profesión, pero los hay que nunca se han dedicado a otra cosa. Es decir, que esto a mí es una de las cosas que me enervan más. Pero ese es el debate del que hablaba yo, del perfil. Dejarme introducir a mí si queremos conseguir un tema queremos conseguir para la política, que es un servicio público que nos afecta a todos de forma colectiva, a los mejores, probablemente no podemos tenerla mal pagada. Yo en eso coincido contigo. Efectivamente, también estoy completamente de acuerdo y conocemos todos muchísimos ejemplos de gente con un perfil bajo o bajísimo que están obteniendo sueldos maravillosos, muy por encima del que podrían obtener en el mercado o del que podrían obtener yendo a una empresa privada. Un momento, vamos a la calle primero. Vamos a ver la opinión que tiene la gente. Como decía, puede ser un debate en el que se pueden introducir muchas gotitas de demagogia, pero la impresión que tiene la gente de la calle no deja muy bien parados a los políticos. Es una barbaridad, eso no hay persona en el mundo que por mucho trabajo que tenga pueda cobrar ese dinero. Bueno, yo creo que es para salir a la calle y armar la Mari Morena. Sí, yo creo que todos los políticos cobran demasiado. Hombre, pues me parecen elevados, supongo, como la mayoría de la gente. Sí, demasiado todos. Sino que piensen en los 1000 euristas que hay por ahí, que están pasándola muy mal y con una hipoteca. Bueno, es que el sueldo más que nada se lo fijan ellos, o sea, y si no te gusta, ¿qué vas a hacer? No le acaban de bajar el sueldo a los funcionarios un 7%, algo así, pues igual ellos también deberían bajarse un poco el sueldo. Creo que sí, que tenían que cobrar menos que, bueno, como la mayoría de la gente, vaya.
Hombre, yo no creo que su trabajo sea tan exigente como que le permita mantener ese sueldo. ¿Cuántos trabajadores están jugándose la vida y a lo mejor no llegan ni a 1.000 euros? Pues no, la verdad es que no. Espero que sí, pero no lo sé. Creo que habría que repartirse un poquito la crisis entre todos, ¿eh? Pero para nada, vamos, es que eso es un despilfarro, vamos. Había que ponerlos con el sueldo que tenemos nosotras, solamente un mes. Ya no le pido tanto. La verdad es que si esto tuviera valor estadístico, demoscópico, tiene un problema los políticos, porque ni una sola persona ha dicho que le parece muy bien lo que cobran los políticos. Es que muchas veces los políticos, perdonad, que no tiene que ver con esto, viven muy alejados de la realidad. No, bueno, tiene que ver con el desprestigio eso es otro debate de la clase que podemos política hablar cuando queráis. Que puntualmente nos recuerda al CIS, ¿no? En cada encuesta. En el tema que nos ocupa, y me voy a apropiar de dos conceptos que utilizaban tanto Roberto como Manuel en este caso, sería, los economistas hablamos de coste de oportunidad, ¿no? Realmente tú hablabas de ese concepto, que es el coste de oportunidad. Por ejemplo, en el caso de Dolores de Cospedal, que a mí me parece una de las mejores políticas que hay en este país, y lo digo con la boca grande, es una mujer que es abogada del Estado, es una mujer que al final, bueno, particularmente, pues le pagará mucho o le pagará poco su partido, eso lo tendrá que decidir el partido, no, está claro. Pero independientemente de eso, hay otro concepto que es el que introducía Manuel, que voy más a ese también para unirlos los dos, que es el de la valía personal, ¿no? Yo creo que realmente a lo mejor no tienen por qué cobrar todos igual. Claro. Yo a uno que, perdonadme la expresión, no vale, pues no le pagaría nada. Uno que vale tal, o sea, una vez más volvemos al criterio de empresa privada. ¿Cuánto vale un ejecutivo, un presidente, un consejero delegado de una empresa? Pues depende del valor que le aporte a esa empresa. Entonces yo creo que también tendríamos que introducir un poco esos dos conceptos. ¿De dónde viene? Como decía, hay una desafección. ¿Y cuánto vale? ¿No? Eso lo explicaba muy bien uno de los señores, ¿no? Sí. No lo verán nuestros ojos, que los políticos baremen la valía de sus políticos. Ahora, me tengo que ir a la primera, del periódico de mañana, algo que, como digo, siempre hacemos a estas horas, en la recta final del programa. Una primera del periódico, la primera edición, insisto, que abre con el siguiente titular: la jueza descabeza la brigada de extranjería de Lugo por anular la expulsión de prostitutas. Detenido el subinspector e imputado jefe del servicio en la comisaría lucense. La foto de primera del periódico de mañana: corte en la AP9 al incendiarse un coche en un túnel, y titular destacado también, como no podía ser de otra manera, para Néstor Kirchner. Muere por un doble infarto Néstor Kirchner cuando preparaba su vuelta a la presidencia de Argentina. La muerte del político que gobernaba, de hecho, el país, abre una enconada batalla por la sucesión. Un cuarto titular quiero destacar, por una vez y sin que sirva de precedente: Rajoy negocia que lo reciba el Papa en Santiago para compensar la cita de Zapatero para compensar la cita con Zapatero en Barcelona. Zapatero tiene previsto reunirse con Benedicto XVI en esa visita a Barcelona, y Rajoy parece que tiene la intención de hacerlo aquí en Santiago. ¿Decías algo, Manuel? No, hablábamos de los políticos. Hablábamos de lo de Lugo, por ejemplo, hablamos con lo de Lugo. Lugo es un pozo. Luego, con todos mis respetos, es un pozo, y yo me alegro de que haya llegado una jueza y trate de arrojar luz, porque las cosas, todo lo que está saliendo a luz pública del caso de los prostíbulos de Lugo son escalofriantes. La gran pregunta inquietante es posible que pase en Lugo y no pase en otros sitios? Sí, bueno, lo de Lugo debe de ser, ha confluido, hay una serie estoy convencido, pero que se junta prostitución, trata de blancas, corrupción. Tal cantidad, el otro día lo hablábamos en el programa de Radio Voz, en la tertulia de Radio Voz por la mañana, ¿no? Esta semana, el martes, hay tal cantidad de prostitución ilegal o alegal que es difícil imaginar cómo que no sucede en más sitios. A mí me cuesta el trabajo creer que hay. El otro día con esta envergadura. Apuntaba la voz un titular muy inquietante, que es que excepto la policía autonómica, que todos sabemos, bueno, lo que pinta, excepto la policía autonómica, el resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estaban implicadas de alguna otra manera. Es que yo creo que es lo que hace que esto sea más alarmante, ¿no? La implicación de la propia policía, que utilizaba su poder, en este caso, pues para. Bueno, tenemos que despedirnos por hoy. Muchísimas gracias a los cuatro por ayudarnos a construir este programa. Nosotros regresamos mañana en directo, como siempre, a partir de las 10 menos 20 de la noche. Abrimos una serie de entrevistas que vamos a convertir en habituales con los alcaldes de las principales ciudades y localidades de toda Galicia, con la vista ya muy puesta en esas elecciones municipales del próximo mes de mayo. Empezamos con Ourense, así que mañana, en la primera parte de este programa, lo dedicaremos a la persona que aspira a repetir como alcalde de la ciudad de Ourense, en este caso por el Partido Socialista. Como decía, regresamos mañana en directo, 10 menos 20. Aquí les espero. Hasta entonces, sean felices.